Y por lo tanto hay que cuidarse del legalismo, que es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios, del misticismo, que es lo que el hombre pone por delante como la experiencia principalmente subjetiva y no como la verdad objetiva revelada en las Escrituras, y por otro lado también tenían que tener cuidado del ascetismo, de eso de negarse a muchas cosas pensando que de esa manera agradaban más a Dios, pensando que de esa manera lograban entonces combatir contra los deseos pecaminosos que batallaban contra su alma. Y Pablo le dice, eso es completamente inútil, estas tres cosas, estas tres formas de percibir y concebir la salvación y la santificación son absolutamente vanas, porque lo que realmente importa es esto. Cada persona que está efectivamente en Cristo y que ha resucitado juntamente con Cristo, capítulo 3, versículo 1, es una persona que ya en su posición y en su identidad nueva que tiene en Cristo, tiene la capacidad de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Tiene la capacidad de poder estar colocando sus intereses más profundos en un reino que no es este reino pasajero y circunstancial, sino un reino eterno que está por sobre todas las cosas y que trasciende a esta vida que tenemos en esta tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, esa es la posición, esa es la identidad de todo verdadero creyente, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, donde ya empieza a introducir lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana está caracterizada por una identidad que tenemos en Cristo y esa identidad nos lleva entonces a actuar en consecuencia. Poner la mira, literalmente poner la mente, poner los pensamientos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El contraste que hace es significativo. No está diciendo que debemos ignorar lo que pasa aquí en esta tierra, sino que está diciendo que debemos mirar las cosas desde la perspectiva del cielo para interpretarlas correctamente de acuerdo a cómo Dios las ve. Y en el versículo 3, Pablo dice que la seguridad que ellos tienen es extraordinaria porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, en las manos de Cristo está la vida de todo creyente y Cristo está en las manos de su Padre, de tal manera que hay un doble refugio que es impenetrable, que es imposible sacar a una persona de esa relación viva, genuina y real con el Señor Jesucristo. Y vive también el creyente con una esperanza, una certeza, que no es una esperanza incierta, sino una esperanza viva, una esperanza cierta, de que Cristo volverá un día, y esa es la esperanza bienaventurada de la cual Pablo habla a Tito también. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, en ese momento, cuando Cristo regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que vimos la semana anterior y ahora viene la parte práctica, propiamente tal, y Pablo va a decir, una de las tareas principales de un creyente es esta, hacer morir el pecado en ustedes. El capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Desde ahora en adelante son distintos. Pero no son distintos por sus esfuerzos, sino por la obra de Cristo en ustedes. No son distintos porque ustedes son mejores personas que los demás. No son distintos porque ustedes quisieron cambiar y su moralidad fue cambiada por el hecho de que ustedes decidieron hacer esto. Son distintos por lo que Cristo hizo en ustedes y al estar muertos juntamente con Cristo y al resucitar juntamente con Cristo tienen una vida distinta que los capacita para poder vivir de esta manera, haciendo morir pues lo terrenal en ustedes. Si bien el pecado ya no se enseñorea de nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, aún nos acosa, nos ataca, busca debilitarnos, busca los flancos débiles que tenemos en nuestra vida, porque todos tenemos flancos débiles sin lugar a duda, para poder debilitar nuestra carrera cristiana, para poder
para poder retrasar nuestra santificación, nuestro progreso para ser más conforme al carácter de Cristo. El poder del pecado aún está vigente. Como dice el apóstol Pedro, que hay que luchar contra las pasiones que combaten contra el alma. Y ahí habla de una guerra, de una batalla, que se libra todos los días, y nosotros sabemos eso en la práctica. Todos los días luchando contra aquellas cosas que ofenden a Dios, contra aquellas cosas que pisotean en realidad la sangre del Hijo de Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos ofendiendo a Dios directamente. Recuerden lo que dice David: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y por eso entonces estamos llamados a luchar contra el pecado, a mortificar el pecado, para usar un concepto que utilizó un puritano al escribir un libro hace muchos años atrás, que era justamente que teníamos que mortificar el pecado. La lucha es tan real y en la Biblia se nos exhorta a batallar contra él, contra el pecado. Para ello contamos con el poder del Espíritu Santo, porque la batalla no la damos en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. No tenemos la fuerza para vencer el pecado en nosotros mismos. No somos capaces en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué maravilloso es el Señor cuando dijo que es necesario que Él se fuera, pero cuando Él se fuera enviaría a otro Consolador, que está con ustedes, pero estará en ustedes. Y este Consolador es el que nos guía, nos conduce, nos fortalece, nos anima, nos instruye a través de la palabra para luchar contra esta lacra que es el pecado. Por eso el principio de Zacarías 4:6 es aplicable también en el día de hoy a la vida de cada uno de los creyentes. Este declara: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, no experimentando cosas sobrenaturales o teniendo experiencias místicas que muchos le atribuyen al Espíritu Santo, no manifestando externamente cosas supuestas de la obra del Espíritu Santo que muchas veces son falsas, sino por medio de ser saturados con la palabra de Dios. La palabra de Dios more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, le va a decir más adelante Pablo aquí en este mismo capítulo, versículo 16. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y tiene entonces poder para santificarlos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo el creyente puede batallar contra el pecado y vencerlo? Con el poder del Espíritu, pero el Espíritu obrando por medio de la palabra de Dios que Él mismo inspiró, para instruirnos, para mostrarnos de qué manera hemos de luchar adecuadamente. No debemos pensar de la Biblia, de la palabra, como mera información. Si la palabra de Dios, la Biblia, fuera mera información, entonces no sería distinta a cualquier otro libro que nos informa acerca de ciertas cosas, que nos da un conocimiento intelectual de algunas cosas que necesitamos saber. Pero no, la palabra de Dios, la Biblia en sí misma es suficiente para transformarnos y darnos la victoria sobre el pecado. Esa es la cualidad inherente que tiene la Escritura y que no tiene ningún otro libro en el mundo, ni ha tenido ni tendrá jamás. La Biblia es trascendente en ese sentido porque es la palabra del Dios viviente, la misma con la cual Él creó todas las cosas. Para ellos entonces debemos someternos a la autoridad de la palabra de Dios y entender el pecado según lo que la Biblia ha revelado, según cómo lo describe y no según nuestros parámetros. Nosotros tenemos un problema, siempre interpretamos el pecado de acuerdo a nuestra circunstancia o de acuerdo a nuestras motivaciones. Interpretamos el pecado de acuerdo a cómo quisiéramos que calzara dentro de nuestra vida, pero la verdad es que ningún pecado entra o debe entrar en la vida de un creyente en forma como algo natural. El puritano Richard Baxter escribió: trate el pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como lo hizo a su cabeza Cristo, no podrá mantenerlo allí. Trate al pecado como el pecado lo trata a usted. Es una buena frase para poder aplicar a nuestra vida. ¿Qué hace el pecado con el hombre? Lo destruye, lo corrompe.
Lo lleva por caminos equivocados y finalmente lo conduce hasta el mismo infierno. ¿Qué hace el pecado con el creyente? Lo seduce, lo trata de sacar del camino correcto para que en lugar de honrar a Cristo, lo ofenda a Cristo con sus hechos, con sus pensamientos, con las intenciones de su corazón. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer con el pecado? Entonces también usted tiene que luchar y batallar y destruir el pecado. Tiene que someterlo, de lo contrario el pecado lo someterá a usted. El apóstol Pablo ya ha establecido el parámetro, la base, el estándar, ¿cuál es? Los versículos 1 al 4, como dijimos. Ya ha dicho, en base a esta doctrina, a la doctrina de la identificación con Cristo y su resurrección, la identificación con Cristo y su resurrección significa la identificación con la victoria de Cristo, porque al resucitar de entre los muertos, Cristo venció el pecado, ¿verdad?, que Él llevó sobre sí, que era el pecado de cada uno de aquellos por los cuales vino a morir, como vimos en la mañana, como sustituto. Y entonces, al levantarse entre los muertos, estaba diciendo, el pecado fue vencido. Y al identificarnos con Él, entonces nosotros también tenemos la base, el fundamento teológico, para posteriormente en la práctica, en la vivencia, poder vencer también el pecado. Sobre la base de nuestro estatus, el estatus de los versículos 1 al 4, ahora en los versos siguientes, el creyente es exhortado a hacer morir el pecado. Ahora puede hacerlo por su nueva posición que tiene en Cristo. Cuenta con las armas espirituales necesarias y el poder del Espíritu, como acabamos de decir. Ahora, el usar adecuadamente estas armas es nuestra responsabilidad, y eso es importante recalcarlo. Algunas personas piensan que se trata simplemente de esperar con los brazos cruzados y dejar que el Señor haga algo como una especie de magia para poder cambiarnos y que ya no tengamos ningún pensamiento pecaminoso, ningún sentimiento pecaminoso, ninguna acción pecaminosa cometamos. Cuando no es así. No. El luchar contra el pecado es nuestra responsabilidad, no lo podemos evadir. Hay personas que dicen, pero si yo he estado orando por mucho tiempo para que el Señor me dé la victoria sobre tal o cual pecado, y no pasa nada. ¿Qué están diciendo con eso? Yo no soy responsable. Yo ya oré, pero no puedo contra ese pecado. Entonces, de alguna manera están insinuando que Cristo no ha hecho lo suficiente, porque aún no pueden vencer el pecado tal o cual en cualquier área de su vida. Eso es un mal concepto de lo que es la santidad. Porque en la santidad Dios nos capacita con las armas espirituales para vencer, pero también nosotros somos los responsables de usar esas armas espirituales. ¿Y cómo se usan esas armas espirituales? Con obediencia. La obediencia, la determinación, la convicción de decir, esto está produciendo problemas en mi corazón, en mi relación con Dios, y entonces yo tengo que cortarlo de raíz. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Obviamente estaba usando un recurso del lenguaje, la metonimia, que tiene que ver con mencionar una cosa para dar a entender otra, ¿cierto? En este caso estaba diciendo que si tus ojos son el problema por lo cual el pecado está entrando y contaminando tu vida, entonces tienes que tener cuidado donde miras. Y tienes que cortar de raíz alguna tendencia pecaminosa que puede estar produciéndose por el hecho de estar viendo cosas que no debes ver. Y si está con respecto a la mano también, no debes hacer aquellas cosas que estás haciendo y que son ocasión de caer. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Cómo nos está enseñando a enfrentar esto? De una manera rotunda, no a través de un proceso, sino a través de hechos concretos, determinaciones, decir, basta, ya no más con esto. Un ejemplo de esto, que es ilustrativo obviamente, cuando salieron de Éxodo, Israel, ¿verdad?, al mando de Moisés, en un momento se encontraron con los amalecitas, que era una tribu beligerante que iba en contra de los israelitas ahí en el desierto, y al final Moisés hizo algo, le dijo a Josué, ve tú con el ejército de Israel y pelea en el llano, y yo voy a estar con Aarón arriba en la montaña y voy a estar levantando mis manos y orando a Dios. ¿Y qué es lo que ocurría cuando Moisés estaba con sus manos levantadas? Dice
la Biblia que Josué prevalecía, porque el poder de Dios se manifestaba a través de Josué. Pero si Josué no luchaba, entonces había derrota de todas maneras. ¿Entienden? Dios tiene el poder para hacerlos vencer, pero también ellos tenían que luchar en la batalla. De tal manera que las dos cosas están allí en un equilibrio. Dios nos da la capacidad, pero nosotros también tenemos que contribuir con nuestra obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿En qué se resume el cristianismo? En obediencia. Pero ¿obediencia de quién? No de aquellos que no tienen a Cristo porque no tienen la capacidad, sino de aquellos que han sido regenerados y están insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La santidad se trata de tomar decisiones entonces. Hay que orar y actuar. Dios nos dará la fortaleza para vencer, pero el que lucha en la batalla somos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Jerry Bridges dice, sin la fortaleza del Espíritu Santo no habrá mortificación, pero sin nuestra obra en su fortaleza también no habrá ninguna mortificación. ¿Noten las dos cosas, cómo confluyen? Esto es lo que los teólogos le llaman que la santidad, ¿verdad? Tiene dos partes. La santidad cuenta con el poder de Dios y también con la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios de parte nuestra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 5? Este es el imperativo que guía todo lo demás. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Otra versión dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Me gusta esta traducción. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, de tal manera que no se imponga el pecado en tu vida. En los versos 5 al 9 el apóstol Pablo da dos listas de pecados, que no son exhaustivas, es decir, no son los únicos pecados que hay, sino que son tomados como ejemplo de los muchos pecados que existen para poder decirnos cómo y contra qué cosas hay que luchar. La primera lista tiene que ver con afectos pervertidos o con amores pervertidos y hablan sobre el egoísmo de la persona y son pecados personales esencialmente. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, esos son pecados personales y tienen que ver no con entregar, sino con quitar, con ambicionar lo que otro tiene. Y la segunda apunta a sentimientos de odio y hablan de nuestra actitud frente a los demás, de nuestras relaciones sociales, vamos a decir, versículos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Todos estos, versículos 8 y 9, son pecados relacionados con que tratan nuestra relación con los demás. Interesante que justamente el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice en el capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad en relación a rebelión contra Dios, injusticia en cuanto a relaciones interpersonales con el prójimo. ¿Qué significa la expresión morir? La versión King James usa el término mortificar. Según el diccionario, mortificar significa destruir la fuerza, vitalidad o el funcionamiento de, someter o sojuzgar. Hacer morir las obras de la carne, entonces, destruir la fuerza y la vitalidad del pecado, ya que trata de reinar sobre nuestros cuerpos, pero nosotros tenemos la posibilidad de poder decir, no, hasta aquí nomás, tú no puedes gobernar porque ya Cristo te venció en la cruz. Y nosotros podemos entonces, con obediencia a la palabra de Dios, vivir una vida distinta para que evidenciemos que somos hijos de Dios y reflejemos visos de la gloria de nuestro Señor. Como ya vimos anteriormente, esta mortificación no puede ser llevada a cabo simplemente por nuestra fuerza. Eso sería un desastre completo, sino por el poder de Dios. Bien lo dijo el puritano John Owen, que escribió este libro que mencioné al principio, y dijo lo siguiente: la mortificación por fuerza propia
llevada a cabo por formas de invención propia, con fines farisaicos, es el alma y la esencia de toda religión falsa. El que quiera luchar con el pecado en su propia fuerza no tiene ninguna posibilidad de vencer. Él mismo dice, solo el Espíritu es suficiente para esta obra. Todos los medios sin Él son inútiles. Él es el gran eficiente. Él es el que da vida y fuerza a nuestros esfuerzos, el Espíritu de Dios. Para lograr aquello que somos llamados a hacer es necesario entonces tener firmes convicciones basadas en la Escritura. Debemos creer, que la santidad es la voluntad de Dios para cada creyente. Eso es la primera convicción que tenemos que tener. La vida cristiana se basa en convicciones, como dice Josh McDowell, convicciones más que creencias. Es decir, en el hecho de saber que lo que Dios dice es absolutamente cierto. Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos buscar y progresar en la santidad, esa es la voluntad de Dios. Y nosotros, al saber que es la voluntad de Dios, entonces vamos a estar determinados a obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Debemos también, esta otra convicción, estar dispuestos a pagar cualquier precio por crecer en santidad. Siempre el crecimiento en santidad, el progreso en una relación más íntima con Dios, se tiene que pagar un precio. A veces de tiempo, a veces de dejar algún trabajo que probablemente no esté contribuyendo mucho a que nosotros progresemos, sino que nos está sacando quizás del foco principal de lo que debe ser nuestra vida como creyente. En tercer lugar, la tercera convicción es que hacer morir las obras de la carne no es una sugerencia, sino una necesidad. Nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos progresar. Sin progreso, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Sin progreso estamos debilitados y fácil presa entonces del pecado. Otra convicción, que esta batalla debemos librarla hasta el fin. No es algo puntual ahora y se acabó, mañana ya no tenemos ningún problema, no es así. Todos los días hemos de estar luchando hasta el final de nuestra vida. Que la palabra de Dios es crucial para lograr el objetivo, esa es la otra convicción. Que la palabra de Dios es crucial para lograr este objetivo. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. Salmo 119:11, para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, tenemos que tener la convicción de que la palabra de Dios morando en nosotros es la que nos capacita para vencer contra las acechanzas del pecado. Todas estas convicciones tienen que estar en nuestro corazón. Hacer morir pueblo terrenal es imperativo si queremos vivir de acuerdo a nuestra posición en Cristo y traer honra a su nombre. A los romanos dijo Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Es interesante que el texto griego dice literalmente que debemos matar los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Eso es lo que dice el versículo 5, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Literalmente el griego dice que debemos matar los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Por supuesto, aquí usa una figura literaria como la que mencionamos hace un rato. Cuando habla de matar las partes o miembros del cuerpo, en realidad se está refiriendo a los pecados relacionados con esos miembros. Ese es el sentido. Sin embargo, esto no atenúa la radicalidad de la acción, y eso es lo que yo quiero destacar. Esto es radical. ¿Por qué? Porque se requiere, cuando luchamos con el pecado, que ataquemos la misma raíz del pecado. Voy a colocar algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos un campo y está creciendo mucha maleza en el campo, ¿qué tenemos que hacer con esa maleza? Mucha gente le prende fuego, pero no saca nada con prenderle fuego, porque la raíz permanece abajo y luego va a brotar nuevamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el agricultor? Tiene que sacarlo de raíz. Incluso algunos le echan un químico con el propósito de quemar definitivamente la raíz.
La hierba, la maleza, ¿cierto?, crece de una manera muy rápida y entonces impide el crecimiento de otras plantas que puedan producir un fruto adecuado y necesario. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con la raíz entonces, o sea, con el pecado entonces en el creyente? Se tiene que extirpar de raíz y para eso hay que tomar medidas absolutamente radicales. Si hay relaciones, si hay algún tipo de situación que nos está llevando y alejando de Dios, hay que cortarla definitivamente. Si es que estamos viendo algo en la televisión que sabemos que está produciendo problemas en nuestro corazón internamente, aunque nadie más lo sepa, tenemos que cortarlo de raíz, definitivamente. Si hay lugares donde yo voy que son fácilmente lugares que me van a incitar algunos deseos pecaminosos en mi propio corazón, ¿qué tengo que hacer? Dejar de frecuentar esos lugares. Es decir, es la forma de poder luchar efectivamente contra el pecado. Hermanos, hay personas que dicen, no, yo soy suficientemente fuerte, maduro, para que estas cosas a mí no me producen nada. ¿Cuál es el problema? Que Pablo dijo con claridad, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y es justamente cuando estamos más expuestos y cuando creemos que estamos más firmes. Si ustedes se fijan en la Biblia, las victorias más grandes fueron seguidas de una derrota muy grande en la vida de algunos creyentes, porque se relajaron, porque pensaron que ya tenían todo y no necesitaban nada más, y entonces cuando bajaron los brazos llegó precisamente el ataque y sufrieron derrota tremenda. Por eso es que es peligroso poder creer que el pecado va por medio de que yo voy a estar orando, otros están orando por mí, el pecado se va a ir automáticamente. No es así. Necesito tomar decisiones radicales. La oración es necesaria, imprescindible diría yo, pero también la determinación de poder cortar de raíz con esos pecados. Ahora, veamos así al pasar nada más las dos listas que menciona aquí el apóstol Pablo. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, y comienza a enumerar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren cuántas cosas menciona. Y tiene que ver esto con los pecados propios, personales, de nuestras pasiones que combaten contra el alma. Fornicación en la palabra porneia, de la cual viene nuestra palabra castellana pornografía. No se refiere exclusivamente al acto sexual ilícito, sino se refiere a todo tipo de situaciones sexuales que la persona se pasa en su mente o en su corazón. Se refiere a todo tipo de sexualidad pervertida fuera de lo que estableció el Señor en su palabra. Porneia se refería originalmente a prostitución, una palabra relacionada, porné, en la palabra griega que se designa, digamos que habla de, o mejor dicho, se traduce prostituta en nuestro lenguaje. Porné es la palabra griega que designa a una prostituta. Por tanto, porneia se refiere a todo tipo de situaciones sexuales que son pecaminosas. Eso también incluye, ojo con ello, eso también incluye lo que vemos en la televisión. Eso también incluye a esas series tan famosas que la gente, los chicos muchas veces están metidos ahí mirando la televisión, a veces viendo películas donde aparecen escenas que son claramente pornográficas. Y ojo con este concepto de la pornografía. El concepto de la pornografía según la sociedad es distinto al que la Biblia menciona. Esta palabra involucra todo tipo de situación sexual ilícita. ¿Por qué el apóstol Pablo habla sobre esto? Fíjense que no solo aquí, lo dice también en otras cartas. ¿Por qué cuando le escribe a los Efesios, lo primero que menciona en el capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos? ¿Por qué insiste tanto con este pecado? No es el único, pero si ustedes se fijan, es una especie de paraguas que involucra muchos pecados de tipo sexual. ¿Por qué Pablo habla tanto de eso? Primero, culturalmente en ese tiempo era natural prácticamente las relaciones ilícitas y en particular en la adoración a los ídolos falsos.
Normalmente habían prostitutas sagradas que eran como sacerdotisas que se ofrecían para que tener relaciones con hombres con el propósito de que pudiesen adorar de esa manera a los dioses. Incluso en algunas partes en Corinto había la adoración a un dios donde los actos homosexuales, por ejemplo, también eran parte de la adoración a esos dioses falsos. Obviamente había una relación entre idolatría y sexualidad depravada. Y por eso el apóstol Pablo también está advirtiendo, esta no es la forma en que vive un creyente. Si tú has resucitado juntamente con Cristo, entonces esto no tiene nada que ver contigo. Por eso está apuntando a estas pasiones. Pero también por el hecho de que una de las cosas donde más personas, incluso líderes importantes, han caído es precisamente por pecados sexuales. En segunda instancia menciona impureza, y estos están relacionados. La raíz de esta palabra denota algo más que la acción de fornicar y apunta a los pensamientos o sentimientos. Esto es más profundo. Tiene que ver con la intencionalidad del corazón, y recuerden que Dios conoce absolutamente la intencionalidad de nuestro corazón. No solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y sentimos. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico, ese que metieron por arriba del techo? Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que le dijo. Y dice que los fariseos ahí cavilaban en sus corazones. ¿Cómo este puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Este blasfema. Pero ellos no dijeron nada, sino que dijeron, el texto dice, cavilaban en sus corazones. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Qué fuerte tiene que haber sido para ellos descubrir que Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y eso es lo que pasa hoy día con nosotros. No solo la acción, sino también la intención. La mente misma, en sus maquinaciones internas, planeando, organizando estas cosas. Algunas personas dicen, yo caí por una circunstancia, pero la circunstancia fue provocada por ellos mismos. También esta palabra se puede traducir inmundicia. Recuerden a Jesús cuando dijo que oíste que fue dicho que no fornicarás, ¿cierto?, con otra mujer, o no adulterarás. Pero yo digo que si tú miraste en tu corazón, deseaste en tu corazón a una mujer, ya fornicaste con ella, ya adulteraste con ella. Es decir, lo que hay en el corazón también determina el pecado, y esto muestra la profundidad del pecado. No son solo acciones físicas, sino también las intenciones del corazón. Incluye palabras, pensamientos, miradas, gestos, actitudes. A veces cómo reaccionamos ante los chistes groseros, la forma en que expresamos nuestro sentido del humor, también manifiesta lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. No se trata solo de los actos, sino también de las intenciones. Por esta razón es que somos llamados a cuidar nuestra mente, a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, a poner la mente en las cosas de arriba y además a pensar en esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué debemos llenar las cosas con esto? Porque fácilmente nuestra mente se puede llenar de cosas pecaminosas. ¿Podemos ver la profundidad del pecado y la necesidad de hacer morir los mismos en nuestro cuerpo, en nuestros miembros? Luego añade pasiones desordenadas y malos deseos. John MacArthur dice de estos términos en griego, la diferencia entre pasiones y malos deseos es bastante sutil. Patos se traduce pasiones, se refiere a la pasión sexual deliberada o liberada en el cuerpo, como lo indican las dos referencias que lo contienen en el Nuevo Testamento, Romanos 1:26, 1 Tesalonicenses 4:5. En este contexto, malos deseos sin duda se refiere a la lujuria sexual que se origina en la mente. Santiago 1:15. Quizás la diferencia entre los dos términos radica en que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos representan el aspecto mental del mismo vicio.
Los dos términos aparecen juntos en 1 Tesalonicenses 4:5, donde Pablo ordena a los cristianos a no vivir en pasión de concupiscencia. Ahí están los dos términos juntos, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora aparece una palabra que al parecer no tiene nada que ver con el contexto, que es avaricia. ¿Por qué avaricia? Porque en definitiva la avaricia es la raíz de todo lo anterior. La avaricia no solo tiene que ver con las cosas materiales, sino que tiene que ver con desear lo que otro tiene. Y allí está adulterio, por ejemplo. Allí fornicación. William Barclay escribió: este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lleva al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. O sea, la avaricia es mucho más que lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra. ¿Qué nos viene a nuestra mente? El llegar a tener dinero o posesiones, ¿verdad? Pero la avaricia tiene muchas formas de expresión, muchas intenciones. Y cuando se refieren a una persona, al deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Por tanto, es la raíz de todo lo demás, de todo lo anterior. Y el apóstol Pablo finaliza para mí con la raíz de todo lo que dijo ya. Dice en el versículo 5, la avaricia, que es idolatría. Miren, avaricia e idolatría. ¿Dónde están los problemas mayores? ¿Dónde nace el pecado? Nace en la idolatría. Cuando Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque el día que ellos comieran ciertamente morirían, ¿qué hizo Eva? Vio el árbol y vio que era bueno para comer. Ya determinó por sí misma moralmente que ese árbol era bueno, lo que Dios había dicho que era moralmente malo. Ella determinó que era bueno. Y desde ese mismo momento, ella se alejó juntamente, obviamente, con Adán, ¿verdad? Y pecaron contra el Señor. Y recordemos algo interesante. ¿Cuál fue la insinuación de Satanás antes del pecado? Seréis como Dios. Y entonces Eva y Adán actuaron como si ellos fueran sus propios dioses, tomando sus propias determinaciones, fijando cuáles eran los valores y principios morales que los iban a regir desde ahí en adelante en su vida. ¿Cuál es el pecado entonces principal? La idolatría, porque se adoraron a sí mismos en lugar de adorar a Dios. Como dice Pablo en Romanos, que comienza el problema: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio corazón, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves y de reptiles. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde empieza todo el problema? En la idolatría. El hombre se adora demasiado a sí mismo y entonces piensa que es un Dios y que todos tienen que tratarlo como un Dios, y entonces sus pasiones desordenadas invitan a la autosatisfacción. ¿Y cómo lo hace? Aquí Pablo dice: a través de la avaricia, y ahí vamos en orden ascendente hacia arriba, a través de los malos deseos, a través de las pasiones desordenadas, de la impureza y de la fornicación. Se autocomplace a sí mismo. Y por eso es peligroso, y estos pecados tienen que combatirse directamente. Luego el apóstol dice cuál es la razón por la cual somos llamados a hacer morir los pecados mencionados. Fíjense en el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es interesante esto, porque hijos de desobediencia es lo que el apóstol Pablo utiliza para describir la misma frase para describir a los incrédulos. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
¿Qué está diciendo Pablo entonces? ¿Cuál es la razón principal por la cual hay que hacer morir estas cosas? Porque cuando actuamos de esa manera, dando rienda suelta a esos pecados, ¿qué es lo que estamos demostrando, evidenciando? Que no estamos en Cristo. Si estos son pecados que gobiernan sobre nuestra vida y es una actitud constante y permanente, obviamente eso está diciendo que no están en Cristo. Aquellos que practican como una forma de vida, ojo, estoy diciéndolo correctamente, como una forma de vida, no como una circunstancia, sino como una forma de vida, como un estilo de vida. Estos pecados, entonces, están mostrando que son incrédulos, porque la ira de Dios está sobre ellos. Con sus sellos dan cuenta que nunca han sido regenerados y no se identifican con Cristo. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, hermano, un hijo de Dios no vive así. Si este es tu estilo de vida y estos pecados son parte de tu naturaleza, estás diciendo con ello que nunca has sido un hijo de Dios. Ahora, si circunstancialmente caíste en alguno de estos pecados y te arrepentiste, evidentemente, ahora viene lo que Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice a los creyentes. La exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Obviamente un hijo de Dios es reprendido por Dios, por el Espíritu Santo que mora en él, por la palabra que el Espíritu Santo le hace recordar que está yendo en contra del Dios Santo, y entonces se produce el arrepentimiento y Dios manifiesta su disciplina sobre él. No la ira para destrucción, quienes en el caso de los incrédulos. En cualquier caso, Pablo está advirtiendo, cuidado, hermanos, estos pecados y todos los pecados en realidad nos apartan de Dios. O aquellos que son incrédulos bajo la ira de Dios están y aquellos que son creyentes bajo la disciplina de Dios. La segunda lista de los pecados, versículos 8 y 9. Estos son pecados que afectan a otras personas, además de la propia persona que peca de esta manera. Dejad es la acción de quitarse la ropa. Esa palabra dejad es algo de quitarse algo que yo traigo puesto, ese es el sentido. Ira es una amargura y resentimiento intenso y profundo. Es mucho más que un enojo circunstancial. La ira tiene que ver con una raíz de amargura que crece, que se mantiene en el tiempo una y otra vez y que produce destrucción para la persona que lo experimenta y también en el concepto de enojarse airadamente, ¿cierto? En una forma permanente afecta también a los demás. Por su parte, enojo revela un arranque de ira y ahí está la diferencia. Los griegos lo comparaban a la paja encendida en el fuego, la cual se quema en poco tiempo y se acaba. Un enojo es como la paja que usted enciende. Sabemos cómo es de combustible la paja, de tal manera que se le acerca el fósforo y a poco ya no existe, se consumió todo. Así es el enojo. El enojo es un arranque de ira, pero la ira es algo más continuo y permanente en el corazón de la persona. Ni ira, dice Pablo, ni enojo. Malicia, en tercer lugar, es el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Hacer las cosas con malicia, con una doble intención, con el propósito de lograr algo, un objetivo específico que tiene que ver con dañar a los demás. Es muy posible que en el contexto apunte al mal causado por el mal uso de la lengua, palabras maliciosas. Porque enseguida agrega eso precisamente el apóstol Pablo. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas palabras malas pueden llegar incluso a la blasfemia, que es hablar mal de Dios mismo. Palabras deshonestas implica hablar mal de otras personas con el fin de causar daño a otros. Finalmente Pablo habla de un último pecado en esta lista, no exhaustiva, sino como un ejemplo, que es la mentira. Y este, hermanos, es uno de los pecados más pasados por alto en términos generales. Que parecen más inocuos, es decir, parece que no producen mayor problema, pero es uno de los pecados más graves que existen, que es la mentira.
¿Quién es el padre de la mentira según la Biblia? Y cuando mentimos, ¿a quién nos parecemos? ¿Se dan cuenta? Una revisión así muy breve de la Escritura en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que es uno de los pecados más evidentes que se manifiestan en diferentes personajes de la Escritura, incrédulos y creyentes. Por ejemplo, ¿qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Seréis como Dios. Y eso es mentira, porque nadie puede ser como Dios. Ellos lo creyeron. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Él le dijo, la mujer que tú me diste. Me engañó y yo comí. Y eso es mentira, porque él mismo fue seducido por su propio pecado. Caín, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Dijo, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Mintió porque él lo había asesinado. Abraham, cuando dijo a su mujer, a Sara, di que eres mi hermana para que no me maten, no te tomen a ti y me maten. El hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, también mintió respecto a su propia mujer. Es decir, la mentira es algo que nosotros podemos ver a través de toda la Biblia y a través de toda la historia. Lamentablemente esto no tiene que ver solo con hermanos dentro de la iglesia, tiene que ver muchas veces con líderes dentro de la iglesia y eso es terrible. La mentira es un grave pecado que nosotros pasamos por alto como algo sin importancia. Pablo lo coloca al final, porque en definitiva la mentira es la consecuencia de todo lo demás. Dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Lamentablemente, todas estas cosas están y van a estar hasta el día de nuestra muerte y debemos luchar contra ellas, atacando de raíz el problema. Termino con esta conclusión. John MacArthur dice, ¿cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Por un lado, dejándolo morir de hambre, dice. No alimente la ira ni el resentimiento. Si usted está viendo que dentro de su corazón hay resentimientos, hay ira, entonces empiece a liberarse de ese tipo de cosas. Ore al Señor y pida al Señor también que le dé la fuerza para poder amar en vez de odiar. No todos somos, y me incluyo, no todos somos, como diría, no todos somos fáciles de amar, ¿cierto? Cada uno es distinto, tiene un carácter distinto. Nos cuesta muchas veces relacionarnos entre nosotros, pero entre creyentes no podemos tener ira el uno contra el otro, ni siquiera contra un incrédulo, porque la ira a quien más le hace mal es a la propia persona. No alimentemos la ira y el resentimiento. No consienta, dice MacArthur, la lujuria ni la codicia. No consienta eso bajo ninguna circunstancia. No trate de justificarlo. No trate de decir que no pasa nada, que no es un pecado tan grave. No trate de racionalizar el pecado de esa manera. No consienta la lujuria ni la codicia. Cuando hay lujuria en el corazón debemos estar de rodillas delante de Dios para que el Señor nos dé la fuerza, para que todos esos pensamientos que no deben estar sean quitados. Llene su mente y su corazón con la palabra de Dios. Por otro lado, continúa diciendo, poniendo en su lugar los valores positivos. Es decir, en esto pensad todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Por un lado, resistiendo absolutamente lo otro y no tratando de justificar nada. Una de las cosas más tristes es cuando un creyente peca y justifica lo que pecó, por qué pecó. Es que a mí me pasó eso porque la iglesia no me tomaban en cuenta. Es que a mí me pasó eso porque no me visitaron. Es que a mí me pasó eso. Hermanos, cada uno es responsable delante de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ni el padre responderá por los hijos y los hijos no responderán por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No le echemos la culpa a otro. Al contrario, demos gracias que tenemos una iglesia
Demos gracias que en la iglesia podemos orar el uno por el otro. Y quizás es lo mejor que puede ocurrir. Que alguien diga, estoy orando por usted, es una gran alegría y una gran fortaleza, porque significa que hay personas intercediendo en favor de uno. Por tanto, oremos el uno por el otro y luchemos personalmente cada uno contra el pecado que nos asedia, para que Cristo sea honrado y no avergonzado con nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo que pasamos con nuestros hermanos alrededor de tu palabra. Quizás la santificación es uno de los temas más evitados en el día de hoy desde los púlpitos. Rogamos que tú nos des la fuerza, Señor. Ninguno es suficiente en sí mismo. Ninguno de nosotros. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo. Necesitamos del poder de tu gracia y necesitamos de tu palabra. Danos, Señor, la capacidad para usar estos, en caso de tu palabra, como un instrumento poderoso, un arma poderosa para vencer aquel pecado, Señor, que te pueda estar ofendiendo. Queremos darte la honra y la gloria y no ofenderte. Padre, ayúdanos para poder hacerlo. Bendice a mis hermanos, Señor, que tu gracia acompañe a cada uno de ellos durante esta semana también. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.